Hola a todos mis queridos amantes de las historias y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Si disfrutan de las historias que tejen el amor, la pasión y un toque de misterio, entonces prepárense, porque el vídeo de hoy es justo para ustedes. Hoy vamos a hablar sobre una historia que lleva el evocador título de Romance en Turquía, Burak y Neslihan, Noche de Pasión. ¿Suena intrigante? Lo es. Y créanme, hay mucho que desgranar aquí. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Estamos construyendo una comunidad increíble de gente apasionada por estas historias, y no querrán perderse ni un solo vídeo. Así que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape nada. Vamos a empezar. El título Romance en Turquía, Burak y Neslihan, Noche de Pasión, nos lanza de cabeza a un escenario lleno de promesas. Turquía, con su rica historia, su vibrante cultura y sus paisajes que quitan el aliento, es un telón de fondo perfecto para cualquier historia de amor. Y cuando añadimos nombres como Burak y Neslihan, y la sugerencia de una noche de pasión, las expectativas se disparan. ¿Quiénes son Burak y Neslihan? ¿Qué clase de romance viven? ¿Y qué hace que esta noche sea tan especial que merece un lugar destacado en el título? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder hoy, explorando las capas de esta historia. Podríamos estar hablando de una pareja real, de personajes de una novela, o quizás de una producción cinematográfica o televisiva. Lo fascinante de este tipo de títulos es que nos invitan a imaginar. Si son personajes de ficción, ¿cuál es su conflicto? ¿Qué obstáculos deben superar para estar juntos? ¿Es un amor prohibido, un encuentro casual que se transforma en algo más profundo, o quizás una relación que ha estado latente y finalmente explota en pasión? La palabra pasión es clave aquí. No se trata solo de un romance tierno, sino de algo intenso, ardiente que consume. Esto sugiere una conexión profunda, una atracción magnética entre Burak y Neslihan. Pensemos en los elementos que suelen componer un romance en Turquía. A menudo encontramos un fuerte sentido de tradición y familia, que puede chocar con los deseos individuales de los personajes. La lealtad, el honor e incluso las expectativas sociales juegan un papel importante. ¿Podrían Burak y Neslihan ser de mundos diferentes? Quizás Neslihan pertenece a una familia tradicional y Burak es un espíritu libre, o viceversa. O tal vez ambos están atrapados en circunstancias que les impiden expresar libremente sus sentimientos. La noche de pasión podría ser el momento en que todas esas barreras se rompen, cuando la fuerza de su amor o deseo se vuelve incontenible. También es posible que la noche de pasión no sea solo un momento de intimidad física, sino un punto de inflexión. Podría ser la noche en que toman una decisión importante, una noche en la que se declaran su amor o en la que deciden desafiar todo por estar juntos. Las noches en las historias de romance suelen estar cargadas de significado. Son momentos de vulnerabilidad, de revelación, de unión. El hecho de que se destaque una noche específica nos hace preguntarnos qué sucedió exactamente. ¿Hubo un encuentro secreto bajo el manto de la oscuridad? ¿Un baile que terminó en un abrazo apasionado? ¿Una conversación profunda que encendió la chispa definitiva? La geografía de Turquía también podría jugar un papel importante. Imaginen un romance ambientado en las bulliciosas calles de Estambul, con sus mezquitas históricas y su energía cosmopolita. O quizás en las pintorescas costas del Egeo o el Mediterráneo, con sus aguas cristalinas y sus pueblos encantadores. O incluso en las místicas Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas y su atmósfera de cuento de hadas. Cada uno de estos escenarios podría añadir una dimensión única a la historia de Burak y Neslihan. Una noche de pasión podría ser aún más memorable si ocurre en un lugar exótico y evocador. Ahora, si Burak y Neslihan fueran figuras públicas o celebridades en Turquía, el título podría referirse a un escándalo romántico, un romance secreto que sale a la luz, o quizás un evento público que captura la atención de todos. En el mundo del entretenimiento turco, las historias de amor a menudo se convierten en temas de conversación nacional, y un título así podría ser el gancho perfecto para generar curiosidad. Pensemos en actores populares con esos nombres, o en parejas conocidas. ¿Podría ser una referencia a su vida privada o a un papel que interpretan? La ambigüedad del título es lo que lo hace tan cautivador.
La palabra romance implica no solo amor, sino también la intriga, el cortejo, los gestos románticos y a veces, los malentendidos que ponen a prueba la relación. ¿Cómo fue el cortejo de Burr? ¿Aka y Neslihan? ¿Fue un amor a primera vista, o un amor que creció con el tiempo? ¿Hubo momentos de duda, de celos, de reconciliación? La noche de pasión podría ser el clímax de todo este proceso, el momento en que finalmente sucumben a sus sentimientos. Si nos enfocamos en la noche de pasión, es importante considerar el impacto emocional y psicológico que un evento así puede tener en una relación. Para muchos, una noche de pasión define el inicio de algo serio, o la confirmación de un amor profundo. Para otros puede ser un momento de descubrimiento de sí mismos y de su pareja. En el contexto de un romance turco donde las tradiciones a veces imponen ciertas limitaciones, una noche de pasión podría ser un acto de rebeldía, de valentía, o simplemente de dejarse llevar por el corazón. También es interesante reflexionar sobre la posibilidad de que la noche de pasión no sea el final feliz de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de desafíos y emociones. Quizás esa noche marca el inicio de su relación, pero ahora deben navegar por el mundo exterior y sus expectativas. O quizás esa noche revela un secreto o una verdad oculta que cambia todo. La belleza de estas historias es que nos permiten especular y crear nuestras propias versiones. En el mundo de las series de televisión turcas, que han ganado una popularidad inmensa a nivel global, los romances suelen ser épicos, llenos de giros dramáticos, conflictos intensos y, por supuesto, momentos de gran pasión. Si Burak y Neslihan, Noche de Pasión, se refiere a una de estas producciones, podríamos estar ante una historia que cautiva a millones. Podríamos estar hablando de personajes que se enamoran a pesar de las adversidades, de rivalidades familiares, de traiciones o de sacrificios heroicos. La Noche de Pasión sería sin duda uno de los puntos álgidos de la trama, un momento que los fans recordarían y debatirían durante mucho tiempo. Podríamos analizar los posibles arquetipos de los personajes. Burak, ¿es el galán seductor, el hombre atormentado por su pasado, o el protector apasionado? Neslihan, ¿es la damisela en apuros, la mujer fuerte e independiente, o la figura enigmática que guarda secretos? Las interacciones entre estos arquetipos son las que dan vida a cualquier historia de romance. Y una noche de pasión es donde estas dinámicas se manifiestan con mayor intensidad. Además, la cultura turca a menudo incorpora elementos de realismo mágico o misticismo en sus narrativas. ¿Podría haber algo sobrenatural o espiritual en la conexión entre Burak y Neslihan? ¿Quizás un destino compartido o una fuerza invisible que los une? Una noche de pasión podría ser interpretada como un momento de conexión casi cósmica, donde sus almas se encuentran. Para quienes somos fans de estas historias, el título nos hace querer saber más. Nos invita a buscar información, a ver la serie, a leer el libro, o a escuchar la canción que se inspire en esta historia. La fuerza de un buen título reside en su capacidad para despertar la imaginación y crear un deseo de descubrir lo que yace debajo de la superficie. En resumen, el título Romance en Turquía, Burak y Neslihan, Noche de Pasión, nos presenta una promesa de intriga, emociones fuertes y sobre todo, una historia de amor intensa ambientada en el exótico y cautivador escenario de Turquía. Ya sea que se trate de una pareja real, personajes de ficción, o una obra artística, la sugerencia de una noche de pasión entre Burak y Neslihan nos asegura que estamos ante una narrativa que no escatimará en intensidad y sentimientos. Hemos explorado las posibles interpretaciones, desde el choque de tradiciones hasta la fuerza de un amor que trasciende las barreras, pasando por la influencia de la geografía y la posible presencia de elementos dramáticos o incluso místicos. Ha sido un placer desgranar estas posibilidades con ustedes. Espero que este análisis haya despertado su curiosidad y les haya dado una idea más clara de lo que podría envolver esta fascinante historia. Ahora me encantaría saber sus propias teorías. ¿Qué creen ustedes que sucede en esa noche de pasión entre Burak y Neslihan? ¿A qué tipo de historia creen que se refiere el título? Déjenme todos sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estas historias. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir descubriendo historias como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Tenemos mucho más contenido increíble en camino. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.